Este caso lo he tenido que dividir en dos para poder proporcionaros la mayor información sobre él y que comprendáis mejor este perfil criminal. En esta primera parte sobre Edmund Kemper nos adentraremos en los oscuros inicios de uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Exploraremos cómo su complicada relación con su madre y su infancia perturbadora lo llevaron a desarrollar comportamientos antisociales y violentos, que culminaron en sus primeros asesinatos. Esta es la historia de cómo la mente de un joven se fue deformando y sentando las bases para una vida marcada por el horror y la muerte. Bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, de verdad, vuestros comentarios, aparte de que me hacen muchísima ilusión, ya sabéis que ayudan a esparcir el algoritmo. Si sois nuevos, os gusta el contenido True Crime, suscribiros y darle un like, tanto en iVoox como en YouTube. Y nada, y como os digo siempre, pues dejarme un comentario. Y que si sois muy introvertidos, pues que me dejéis un simple emote. Pero no me enrollo más y sin más, vamos con el caso. Edmund Emil Kemper III, más conocido como Ed Kemper, nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Era el hijo mediano de Emil Kemper Jr., un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y de Clarnell Stage, una mujer cuya influencia resultaría determinante en su vida. Clarnell era una mujer muy dominante y abusiva que despreciaba a Ed constantemente, afirmando que nadie lo amaría debido a su gran tamaño y su comportamiento peculiar. Lo llamaba monstruo repetidamente, alimentando su baja autoestima y un profundo resentimiento hacia ella. Kemper siempre mostró una personalidad peculiar, pero en lugar de recibir apoyo, su madre Clarnell exacerbaba estos rasgos. Algunas fuentes sugieren que Clarnell podría haber sufrido de un trastorno límite de la personalidad, lo que explicaría su comportamiento errático y abusivo. Temiendo que Ed pudiera hacer daño a sus hermanas, lo obligaba a dormir en el frío y lúgubre sótano de la casa, un acto que no solo profundizó su soledad, sino que también alimentó su creciente odio hacia ella. Como si eso no fuera suficiente, Clarnell lo alimentaba con cabezas de pescado, un acto humillante que solo aumentaba su sensación de rechazo y aislamiento. Desde una edad temprana, Kemper exhibió comportamientos antisociales y sádicos, torturando y matando animales, un signo común de psicopatía en futuros asesinos en serie. Entre sus actos más perturbadores se encontraba la decapitación de sus mascotas, el empalamiento de gatos y enterrar animales vivos para después desenterrarlos y observar su agonía. También jugaba a juegos macabros con sus hermanas, como el juego de la silla eléctrica o de la cámara de gas, en los cuales fingía que estaba siendo ejecutado. Este tipo de juegos no eran solo manifestaciones de una imaginación morbosa, sino que también reflejaban una creciente fascinación por la muerte y el control sobre la vida de otros. Los padres de Ed se divorciaron en 1957, cuando Ed tenía aproximadamente 9 años. Este fue un evento muy traumático para él. Se sintió profundamente abandonado cuando su padre, con quien tenía una mejor relación comparado con su madre, dejó la familia. Este abandono agravó el resentimiento hacia su madre, quien lo culpaba por su separación. Después del divorcio, Kemper tuvo breves periodos en los que vivía con su padre, pero esta relación también acabó en rechazo. Su padre lo envió a vivir con sus abuelos paternos en una granja aislada de North Fork, en California, en 1963, lo que añadió una nueva capa de resentimiento y abandono. Cuando Kemper se fue a vivir con sus abuelos, Kemper tenía tan solo 15 años. El cambio fue un intento por parte de su familia de darle un entorno más estructurado y menos tóxico que el que había experimentado con su madre. Los abuelos paternos se llamaban Edmund Emil Kemper Sr. y Maud Matilda Kemper. La relación de Ed con su abuela Maud fue extremadamente tensa. Maud era una mujer de carácter fuerte, muy autoritaria y con una personalidad dominante, muy similar a la madre de Ed. Esto provocó múltiples conflictos entre ellos. Ed percibía a su abuela como controladora y dominante, lo que reavivaba en él el resentimiento que sentía hacia su madre. Es probable que estas similitudes hayan exacerbado su odio hacia las figuras femeninas de autoridad.
Con su abuelo la relación no era tan conflictiva, aunque tampoco particularmente cercana. Edmund Sr. era un hombre mayor y de salud frágil, que no ejercía una gran influencia en el comportamiento de su nieto. Sin embargo, el abuelo representaba una figura que no intercedía ni mitigaba la tensión entre Ed y su abuela, lo que contribuía al aislamiento emocional de Ed. Durante el tiempo que estuvo viviendo en la granja, Ed se sintió más aislado que nunca. Vivía en una zona rural muy lejos de otros niños de su edad. Esto lo único que hizo fue aumentar su soledad y le dejó con mucho tiempo para explorar y alimentar sus fantasías violentas. Estas fantasías comenzaron a volverse más específicas y dirigidas, enfocándose particularmente en su abuela, a quien veía como su fuente de angustia diaria. La falta de actividades sociales que hacer en la granja y sobre todo la constante supervisión de su abuela hicieron que Kemper pasara casi todo el tiempo solo, donde sus pensamientos oscuros comenzaron a tomar control cada vez mayor sobre su psique. Su comportamiento comenzó a inquietar a sus abuelos, en especial a su abuela, quien notó que Ed cada vez tenía más obsesión por las armas de fuego. Ed ya había mostrado una inclinación hacia la violencia desde niño, pero en la granja su acceso a las armas y su aislamiento permitieron que estas tendencias se intensificaran. Su abuela le tenía prohibido usar el rifle que tenía. Eso lo único que hizo es que Kemper tuviese todavía más resentimiento hacia ella. Maude estaba preocupada por la seguridad y comenzó a ser todavía mucho más estricta con Ed, lo que, lejos de disipar la situación, solo sirvió para aumentar la tensión y la hostilidad que Ed sentía hacia ella. El 27 de agosto de 1964, Edmund tuvo una fuerte discusión con su abuela. No sabemos exactamente el motivo de esta discusión. Puede que fuera porque la abuela no le dejase usar el rifle de calibre 22. Después de esa discusión, Ed siguió a su abuela hasta la cocina. Sin previo aviso, levantó el rifle y disparó a Maude en la cabeza, matándola instantáneamente. Una vez la abuela estaba en el suelo, Ed la disparó 2 veces más en la espalda para asegurarse que estaba muerta. En entrevistas posteriores, Ed aseguró que la había matado para ver qué se sentía. Esto lo hemos visto ya en otros asesinos. Después de esto, Ed esperó pacientemente a que llegara su abuelo, que en ese momento estaba fuera haciendo unas compras en el pueblo. Al llegar, el abuelo no tenía ni la más remota idea de lo que había sucedido. Tan pronto como el abuelo salió del coche, Ed se acercó a él y le disparó, matándolo también. Ed más tarde explicaría que mató a su abuelo para evitar que éste viera lo que había hecho y se sintiera angustiado. Esta explicación nos sugiere que aunque Kemper estuviera dispuesto a matar, todavía era consciente del impacto emocional que su acto podría tener en su abuelo, aunque su decisión de matarlo en lugar de enfrentar la situación muestra una lógica profundamente perturbadora. Después de los crímenes, Edmund no intentó huir ni muchísimo menos ocultar lo que había hecho. En cambio, llamó a su madre Clarnell para confesar lo que había pasado. La madre le dijo que llamase a la policía y que se entregara. Ed siguió el consejo de su madre, llamó a la policía y les contó lo que había hecho. Cuando llegaron los agentes, Ed fue arrestado sin oponer resistencia. Los cuerpos de sus abuelos fueron encontrados en la casa y en la entrada de la propiedad, confirmando la versión de Kemper. Durante la investigación de los crímenes, Ed fue muy cooperativo. Confesó los asesinatos sin mostrar arrepentimiento y dio explicaciones que mostraban su desconexión emocional y su curiosidad sobre el asesinato. Fue enviado a un hospital psiquiátrico llamado el Atascadero State Hospital para ser evaluado. Inicialmente fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, aunque más tarde este diagnóstico inicial fue cuestionado, ya que el diagnóstico en retrospectiva no reflejaba con precisión su verdadera condición. La evaluación inicial se centró en su aparente desconexión emocional y su comportamiento antisocial. Durante el periodo que Ed estuvo en Atascadero, fue sometido a pruebas de inteligencia y demostró tener un coeficiente intelectual extremadamente alto, aproximadamente 145. Esta inteligencia le ayudó a poder manipular a los médicos y al personal del hospital con facilidad. Kemper se convirtió en un prisionero modelo, ayudaba a los médicos, participaba activamente en las terapias y parecía estar progresando en su tratamiento.
Su conducta colaborativa hizo que los médicos creyeran que estaba mostrando una rehabilitación genuina. Pero este comportamiento ejemplar era solo una fachada. Kemper sabía qué decir y cómo comportarse para ganar la confianza de los profesionales a su alrededor. Este tipo de manipulación es un rasgo común en psicópatas de alto funcionamiento, que pueden imitar comportamientos sociales y emocionales sin sentirlos realmente. Una de las tareas que realizó Kemper en Atascadero fue ayudar al personal en la administración de pruebas psicológicas de otros internos. Esto le dio acceso a información detallada sobre perfiles psicológicos y lo expuso a una variedad de trastornos mentales, lo que le permitió aprender más sobre cómo manipular a los demás y cómo evitar que lo detecten. Kemper estudió los manuales de psicología y las evaluaciones de otros pacientes. Este conocimiento le permitió entender mejor cómo jugar con el sistema, lo que le ayudó a que los médicos llegaran a la conclusión de que estaba mejorando. Durante su estancia en Atascadero, Kemper fue sometido a múltiples evaluaciones psicológicas, todas las cuales parecían indicar que se estaba rehabilitando. Los médicos quedaron impresionados por su aparente cambio y comprensión de su enfermedad. En 1969, cuando Ed tenía 21 años, los médicos recomendaron su liberación bajo libertad condicional, considerando que había demostrado una mejora significativa, pero se recomendó que no volviese a vivir con su madre debido a la dinámica tóxica entre ellos, aunque esta recomendación fue ignorada. Kemper fue liberado y le enviaron nuevamente a vivir con su madre, a pesar de las recomendaciones médicas. Esta decisión resultó ser un grave error, ya que reavivó la relación disfuncional que había contribuido a su desarrollo patológico. Aunque estaba en libertad condicional, se esperaba que continuara recibiendo tratamiento psicológico y que se mantuviera en contacto regular con su agente de la libertad condicional. Durante estas sesiones continuó manipulando a los profesionales con los conocimientos que había aprendido en Atascadero, presentándole como un joven rehabilitado y listo para reintegrarse en la sociedad. El tiempo que Ed Kemper pasó en Atascadero, lejos de rehabilitarlo, lo convirtió en un manipulador aún más peligroso. Aprendió cómo simular emociones y comportamientos normales, lo que le permitió engañar a las personas que estaban a cargo de su tratamiento y supervisión. Aunque el comportamiento superficial de Ed parecía que había mejorado, sus fantasías violentas no disminuyeron durante su estancia en Atascadero. En su lugar, las reprimió y aprendió a ocultarlas mejor, lo que hizo aún más peligroso después de su liberación. El caso de Kemper en Atascadero es un claro ejemplo de cómo el sistema de justicia y salud mental puede fallar al no reconocer la verdadera naturaleza de un psicópata de alto funcionamiento. Su inteligencia y capacidad para manipular a las autoridades permitieron que fuera liberado a pesar de que seguía siendo una gran amenaza para la sociedad. Este caso ha sido muy estudiado en criminología y psicología como un ejemplo del peligro de subestimar la capacidad de alguien para manipular el sistema y las graves consecuencias que pueden surgir cuando un delincuente potencialmente violento es liberado sin la supervisión adecuada. Kemper había aprendido a jugar con el sistema, pero lo que nadie sabía era que esta aparente rehabilitación solo había preparado el terreno para una ola de crímenes que estremecerían al país. En la próxima parte exploraremos cómo Ed Kemper, el hombre que engañó a todos, se convirtió en un monstruo. Si te pareció interesante este caso, no te vayas, te recomiendo este otro. El de Alexander Pichunskin, también conocido como el asesino de ajedrez, un hombre que quería completar cada casilla del tablero con una muerte. Y recuerda, mantente siempre vigilante.